a tener a Ariane Grau. Ella es filósofa, socióloga y analista en derecho laboral y nos va a hablar sobre el gobierno y la política laboral. Adelante, Ariane. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Okay. Bueno, muchas gracias. Nada más aclarar que no soy socióloga, soy egresada de la maestría centroamericana en sociología, pero no tengo el título, aunque por oficio un poquito más, hago más eso que filosofía. Muchas gracias, voy a compartirles la pantalla. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo al CIAC por la invitación a participar en este seminario, que sin duda ha estado muy interesante y sin duda un aporte, me parece muy importante al análisis crítico, digamos, de la política en general, del país y de este gobierno en particular, desde distintas perspectivas. Me parece que, bueno, hasta ahora las exposiciones que se han hecho y seguramente las que seguirán mañana nos van a ofrecer un panorama bastante amplio de análisis. Así que muchísimas gracias, de verdad les felicito por la iniciativa y agradezco también a las personas que han expuesto antes que yo, que ya de hecho se han referido a algunos de los temas que voy a presentar. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre el gobierno de Carlos Alvarado y la política laboral. Yo dividí la presentación en tres momentos para ordenarla un poco. Que bueno, en primero que es la campaña electoral y la elección propiamente, pero ahí solamente voy a analizar un poquito lo que es el programa de gobierno como introducción. No me voy a referir a lo que fue la campaña electoral propiamente, como nada más como antecedente. Y en un segundo momento, al año 2018 y 2019, concentrándome en lo que fue toda la discusión del plan fiscal y la huelga que se dio en oposición a este plan, del tema que se ha hablado ya anteriormente, pero viéndolo desde la perspectiva laboral específicamente. Y para terminar, en el escenario, digamos, en que nos coloca la pandemia por el COVID-19 en el 2020 hasta la actualidad. Yo quisiera, digamos, en este análisis que he hecho de estos distintos momentos, yo he identificado, digamos, tratando de seguir esta línea sin que sea un ejercicio, digamos, que profundice a nivel teórico con el tema de lo que es el neoliberalismo, pero sí quiero poner como tres puntos que me parece que son importantes y a los cuales me voy a estar refiriendo a lo largo de toda la exposición, que son como aspectos de la teoría básica del neoliberalismo. Entendió el neoliberalismo como un discurso político y una práctica también política, ¿verdad? Entonces, tres elementos que están presentes y que podrían decirnos, demostrar, digamos, la hipótesis de que el gobierno de Carlos Alvarado es un gobierno neoliberal, ¿no? Uno de estas premisas es, bueno, la reducción del Estado, específicamente en su rol interventor en la sociedad, y también en reducción del Estado como empleador, a lo cual me voy a referir cuando hablamos sobre todo con el tema de empleo público en la parte de empleador y en su rol interventor en la parte de regulación en general de la normativa laboral. Eso me lleva al otro aspecto, que es, bueno, el mercado, como se presenta, ¿verdad?, desde el neoliberalismo, como el regulador, digamos, de la economía. El mercado organiza la economía, organiza la sociedad y también las relaciones laborales, ¿verdad? Es decir, desde toda la política laboral neoliberal se reduce la participación del Estado en el rol de regulación. Por eso hay una desregulación de las leyes, de la normativa laboral,
porque se entiende que el mercado laboral se regula solo, ¿no? Es decir, la fuerza de trabajo y es una mercancía más que se compra y se vende en el mercado laboral y no necesita regulación, digamos. Eso es como visto a nivel extremo el neoliberalismo en materia de política laboral. Y el otro elemento, que es la exaltación de la libertad individual frente a los procesos colectivos, que en términos laborales esto se explica principalmente con un antisindicalismo que está presente en todos los clásicos del neoliberalismo. El sindicato no es necesario, porque justamente el sindicato es un ente externo que viene a distorsionar al mercado laboral, ¿verdad? Los individuos son seres libres, los trabajadores y trabajadoras son seres libres, independientes, que tienen capacidad de negociar individualmente sus condiciones de trabajo, y el sindicalismo se hace innecesario en ese contexto, ¿no? Entonces, la política y el discurso que acoge el neoliberalismo tiene como una premisa que es fundamental eliminar, es decir, una política antisindical y socavar, digamos, el poder colectivo de las y los trabajadores, digamos. Eso, pues, voy a tratar de ejemplificar cómo esto está presente tanto en el discurso político como en la práctica política del gobierno de Carlos Alvarado. Entonces, lo que voy a desarrollar y lo que no, porque aquí está resumido como 10 presentaciones en una y no da tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a priorizar? Analizar el discurso y la política antisindical del gobierno, todo lo que tiene que ver con lo que yo denomino una reconfiguración del empleo público y la flexibilización de la normativa laboral. Lo que no me queda pendiente, pero quiero dejarlo aquí explícito, porque no es que lo estoy ignorando, yo sé que son parte de lo que debería estar analizando, pero por un tema de tiempo no lo voy a analizar, a pesar de que sí lo tengo estudiado, que es, digamos, toda la política de empleabilidad que está enfocada, ha estado enfocada en dos aspectos principalmente, la educación dual y la reforma al INA, ¿verdad? Es decir, todo el tema de formación para el empleo, que, bueno, tienen carácter regresivo también en materia de derechos, sobre todo la educación dual, con el tema del contrato de aprendices. La renegociación de convenciones colectivas, que tampoco lo voy a incluir, pero que también se puede hacer un análisis también del carácter regresivo de la renegociación de convenciones colectivas disminuyendo derechos, y el rol de las cámaras empresariales y de los organismos financieros internacionales, porque no me da tiempo, digamos, pero alguna mención voy a hacer con respecto a esto. Lo que estudio, digamos, metodológicamente, lo que tengo en cuenta son los discursos políticos del presidente o de integrantes del gabinete del gobierno de Carlos Alvarado, los proyectos legislativos y leyes aprobadas, decretos y directrices presidenciales, publicaciones de páginas oficiales del gobierno en redes sociales y algunos artículos de prensa nacional que hagan referencia a algunos de estos algunas de estas fuentes anteriores. Bueno, para comenzar con el programa del gobierno de Carlos Alvarado, Creer y Crear la Costa Rica del siglo XXI, Compromiso País, fue el programa con que se presentó la candidatura de Carlos Alvarado Quesada. Lo primero que quiero decir es que, a ver, ni en el programa de gobierno, ni en el gobierno ya, una vez en el poder, no existe una política laboral propiamente dicho. Si no existe un documento que pueda analizar que diga esta es la política laboral del gobierno, entonces todo esto es una reconstrucción, digamos, de distintos documentos como los que mencioné anteriormente, ¿no? Pero sí existe una política de empleo, digamos, eso sí está más elaborado, más sistematizado, más escrito, ¿no? Y eso no es una distinción solamente formal, ¿no? Es decir, creo que es intencional y tiene que ver con el carácter del gobierno, que hay una deslaboralización de la política, es decir, los trabajadores y las trabajadoras solo existen mencionados en cuanto a fuente de empleo, ¿verdad? Más en las políticas económicas de empleabilidad, es decir, es un trabajador que necesita la empresa para producir, digamos, no es un ser humano que produce trabajo, que produce bienestar, que produce bienes, ¿verdad? Que produce riqueza,
y que tiene derechos, ¿no? Eso no existe ni en el programa de gobierno ni en la política. Y además, digamos, hay una disolución, ¿verdad?, de la persona trabajadora en la ciudadanía. No existe la clase trabajadora, obviamente no se menciona nunca en el programa de gobierno. Hay una fragmentación de la clase trabajadora en sectores, en mujeres, en jóvenes, personas discapacitadas, demás, pero no hay ni siquiera una parte del programa dirigido directamente a los derechos laborales o a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿no? Y en esta parte, en estos aspectos, en estos epígrafes, digamos, del plan destinados al empleo de mujeres, de jóvenes, de personas discapacitadas, hay un enfoque prioritario del emprendedurismo, ¿no? Es decir, que al final son vistos como futuros empresarios, aunque ya sabemos las limitaciones que tiene el emprendedurismo y que termina, bueno, hay todo un análisis con respecto al fracaso, digamos, de esta apuesta al emprendedurismo, ¿no? Sin embargo, voy a hacer un paréntesis aquí porque en el único aspecto de todo el programa de gobierno en que sí se mencionan los derechos de las personas trabajadoras es en el capítulo epígrafe para las mujeres, donde habla de iniciar campañas de concientización a la ciudadanía sobre las condiciones laborales de las mujeres, como la doble o la triple jornada. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, yo no sé si esas campañas se han hecho, si las han hecho yo no las he visto, no estudié eso mucho a profundidad, pero si las hicieron igual es algo que pierde todo objetivo después del apoyo que vamos a ver después que le ha dado el gobierno al programa, digamos, al proyecto de ley de flexibilización laboral. Nada más como dato curioso, la palabra sindicato se menciona una sola vez en el programa de 183 páginas, es decir, los sindicatos no existen, ¿verdad? Y entonces desde ahí yo creo que está marcado el antisindicalismo de este gobierno, aún antes de ser electo, ¿verdad? Y el otro elemento que me parece importante destacar en el programa de gobierno es que ya está la ley de empleo público, es decir, en esto no hubo engaño. Ya el gobierno, ya Carlos Alvarado, cuando se postuló para ser presidente, planteó la necesidad de una reforma del Estado, dice así, una reforma de empleo público con una orientación de hacer más eficiente lo público en materia de sus funcionarios y los bienes y servicios que dan a la sociedad para su bienestar y crecimiento. Y desarrolla, digamos, en qué consiste esta ley esta propuesta de empleo público, que puede variar en algunos elementos con la propuesta actual, pero ya estaba este objetivo de reformar el empleo público, pero me voy a referir a eso más adelante. Entonces, bueno, eso es con respecto al programa de gobierno. Bueno, el 2018 fue marcado por la ley fiscal, la discusión de la ley fiscal y la huelga, digamos, en contra de esta ley. No me voy a referir en términos fiscales, ya se han referido anteriormente a esto. Solamente quiero destacar dos cosas. Uno es que en esta ley, digamos, ya en el título 3, está dedicado al tema de reforma al empleo público, es una modificación a la ley de salarios de la administración pública. Y aquí, digamos, queda marcado lo que estamos viendo ahora en la discusión, que es el carácter fiscalista que tiene la reforma al empleo público. Es decir, en una propuesta de reforma fiscal hay un título dedicado al empleo público, que en realidad es poco lo que contiene en comparación con esta ley, pero en eso incluso el mismo presidente lo dijo en varias veces en las discusiones, porque había una presión grande de las cámaras empresariales para que avanzara más esta propuesta fiscal en materia de reforma al empleo público. Y bueno, una forma de contener ese reclamo de parte del presidente era decir, esto es solamente un aperitivo, vamos a plantear el próximo año, en marzo del próximo año, vamos a plantear una ley integral con el tema de empleo público, que efectivamente fue una promesa que le cumplió a las cámaras empresariales. Pero ya este proyecto marca, digamos, como dices, un aperitivo, la línea que iba a seguir la discusión con el tema del empleo público, es decir, el carácter fiscalista, es decir, la premisa que ya se ha demostrado que es falsa, de que
el déficit fiscal que está causado por los altos salarios, por el gasto, digamos, en primer lugar, y que un componente alto del gasto son los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, y por tanto hay que reducir el salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Este elemento me parece que es importante porque yo sé que la ley de empleo público abarca muchos otros elementos y yo creo que ya los han ido analizando y desglosando bastante bien las personas que han expuesto antes que yo, pero yo insisto en que el tema fundamental, la esencia, digamos, de esta discusión de la ley de empleo público que tiene estos antecedentes y que está hasta la actualidad, es el tema de reducción del gasto, digamos, a partir de la reducción de los salarios, ¿no? En eso hay prácticamente acuerdo unánime, ni siquiera se discute, ni siquiera hoy en las mociones que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, el tema del salario global está en discusión, es como que ya afectado que eso va a pasar, ¿verdad? Bueno, esta ley además otorgó rango de ley a medidas administrativas que se habían tomado ya desde junio del 2018, con que prácticamente lo que hacen es transformar algunos pluses salariales del sector público de un pago porcentual a un pago nominal, con lo cual se congela, digamos, el crecimiento de estos pluses y también se reduce, digamos, el porcentaje que se paga, por ejemplo, por anualidad, por dedicación exclusiva, por prohibición. Y otro elemento interesante que ya está en la ley fiscal es que ya se establece la rectoría del empleo público a Mideplan, que es algo que también se está discutiendo mucho en este momento. Y esta gráfica que les pongo aquí es una gráfica de la campaña que hizo el gobierno para promover la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y vean que dice 20.580 explicación de los privilegios del sector público. Y quiero hacer énfasis en eso porque en ese 2018 ganó mucho terreno todo este discurso de los privilegios y de ver los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público como privilegios. Y bueno, el otro elemento que quiero analizar de esta huelga, de este periodo de la discusión del plan fiscal, es la campaña antisindical del gobierno contra los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos que se fueron a huelga. Una huelga histórica, porque es una huelga después de muchos años que reúne a prácticamente todos los sindicatos del sector público. Es una huelga contra una política pública, a pesar de que el gobierno hizo una campaña en contra de que la huelga era una huelga en defensa de privilegios, ¿verdad? El día antes de que comenzara la huelga en cadena nacional, el presidente de la República dijo: este llamado a huelga es injustificado e improcedente. Además, este tipo de huelgas es ilegal y así lo haremos saber ante los tribunales. Sí, este país debe seguir funcionando. Confío en el compromiso de miles de empleados y empleadas públicas de presentarse a sus puestos a trabajar, ¿verdad? Aquí se nota, digamos, ya la posición que el gobierno tenía antes la huelga, declarándola ilegal, cosa que nada más no le corresponde porque solamente los tribunales pueden declarar una huelga legal o ilegal, y les tomó varios meses hacer esas declaraciones y en muchos casos además se declararon legales, es decir, que la huelga era legal, el gobierno estaba pues además equivocado, ¿verdad? Pero esta campaña de antisindical del gobierno tuvo varios, digamos, siguió una ruta que es muy peligrosa, digamos, porque además es la ruta que se ha demostrado por organismos internacionales de derechos humanos, además que es la ruta que han seguido los estados en donde han terminado siendo asesinados líderes y lideresas en defensa de los derechos humanos o sindicales, ¿verdad? Que es la ruta que comienza con la deslegitimación, continúa con la intimidación, después con la criminalización, la judicialización, y el paso que sigue son los asesinatos, ¿verdad? Es decir, aquí nada más para recordar, para que recordemos lo que vivimos en ese 2018, el gobierno hizo una campaña de negación de la huelga. Cuando empezó la huelga, todas las instituciones públicas comenzaron a sacar estos tipos de mensajes diciendo: la huelga no existe, aquí estamos trabajando, todo está bien, ¿verdad? Entonces ahí hubo primero una
una campaña de desconocimiento de la huelga, luego se pasó a la descalificación y estigmatización, ¿verdad? Los huelguistas expresan antivalores, son antipatrióticos, con todo el tema en septiembre, con el tema de las fiestas patrias y de las celebraciones, digamos, del 15 de septiembre, recuerden la historia de la antorcha y demás. Después los sindicalistas derrochan recursos, que fue toda la campaña diciendo que los comedores estaban pudriendo la comida de los comedores escolares. Luego la campaña de intimidación, que tuvo un elemento de hostilidad y amenaza. Allí, digamos, el MEP, el ministro del MEP en ese entonces, Edgar Mora, jugó un rol fundamental, ¿verdad?, de intimidar a los trabajadores y a las trabajadoras. Abrió un app del MEP para que los directores y supervisores reportaran a los huelguistas. Eso no le funcionó, abrió una línea a la ciudadanía para que las madres y padres de familia a través del 1311 los reportaran, tampoco le funcionó. Después estableció un documento de finiquito individual para dividir al movimiento y desmoralizarlo, en que cada trabajador y trabajadora podía abandonar la huelga de manera individual, ¿verdad? No ignorando, sino a propósito, ¿verdad? Yendo en contra de todo lo que es una huelga, que es un derecho colectivo, es una organización. Si uno no se va a huelga a nivel individual, es una acción que hace el sindicato, entonces uno inicia una huelga a nivel colectivo y se va de la huelga a nivel colectivo, ¿verdad? Y luego la represión, ahí recordarán en la UCR que ahí iba el papel que jugó el ministro de Seguridad, Michael Soto, y como parte del gobierno, la represión en la UCR, la represión en Barranca, en Punta Arenas, y después los despidos administrativos que se hicieron a huelguistas, sobre todo en el MEP. Y por último, en la criminalización, bueno, el discurso político criminalizante que estuvo presente en toda la huelga. Los huelguistas son criminales, son sabotadores del patrimonio público. Recordarán el tema del quirófano de San Juan de Dios, que fue desmentido desde el primer momento por los sindicatos, que no estaban tomándose el quirófano, y a pesar de eso, el presidente, el ministro de Comunicación hizo aseveraciones criminalizantes, digamos, casi tratando de delincuente a los sindicalistas de la salud, porque están poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, de los pacientes y de las personas enfermas, ¿verdad? Y en Recope, el caso tal vez más conocido, aunque yo creo que bastante poco conocido, que fue todo el proceso de judicialización ejemplarizante, un juicio político que se le hizo a Carlos Andrés Pérez, que al final se demostró que era un juicio amañado, que estuvo preso, de hecho estuvo preso varios meses sin que hubiera una razón jurídica para eso, y nadie se ha disculpado, el Ministerio Público no se ha disculpado, ni nadie se ha disculpado con respecto a ese hecho, ¿verdad? Y bueno, como consecuencia de este proceso, ¿verdad?, y en esa misma línea de antisindical y de deslegitimación de la huelga como ejercicio del derecho sindical a hacer huelga, se aprobó la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que fue el expediente 21.049, que acá se ha mencionado, que es interesante porque efectivamente fue un proyecto que se conoce como el proyecto de Carlos Ricardo Benavides, entonces como que es un proyecto del PLN, pero en realidad es un proyecto que desde sus orígenes fue presentado por el PLN, por el PUS, por el PAC y algunos otros diputados y diputadas. Pero además tuvo siempre el apoyo del gobierno, siempre tuvo el apoyo de Carlos Alvarado. Y bueno, ahí están las palabras del presidente cuando firmó la ley el 20 de enero del 2020. Esta ley viene a solventar la seguridad jurídica para todas las personas, especialmente para la ciudadanía, ¿verdad? Aquí vuelve el elemento de ciudadanía, la ciudadanía en contra de los sindicatos. La ciudadanía es una cosa, los sindicatos son otra. La ciudadanía y los trabajadores y las trabajadoras no es lo mismo, ¿verdad? Ni los derechos de los trabajadores y trabajadoras se contemplan en este concepto de ciudadanía. Era una demanda que estaba allí y ahora hay procedimientos claros, eso lo agradece el país. Bueno, esos procedimientos claros es la prohibición de la huelga en servicios esenciales, que es una definición ampliada que va mucho más allá de lo que se conoce como servicios esenciales, que son los servicios que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas, pero ahí, por ejemplo, se incluyen servicios esenciales los productos imperecederos, que obviamente no ponen en riesgo la salud de la vida, lo que ponen en riesgo es el capital de las empresas, ¿verdad?
limita la duración de la huelga en otros servicios a 2 días, por ejemplo, las huelgas que son contra políticas públicas, 21 días la huelga en educación, con lo cual prácticamente amarra a los sindicatos, es decir, porque una huelga es un movimiento vivo, no puedes decir, voy a hacer una huelga por 2 días y a los 2 días, independientemente de que nuestras reivindicaciones se cumplan o no, me tengo que devolver a la casa. Entonces prácticamente pierde sentido la realización de huelgas legales. Además que ilegaliza las huelgas en las que se realicen bloqueos, es decir, ya en eso había un avance desde que se pasaron los bloqueos a hacer contravenciones, a hacer delitos, pero a nivel individual, ahora, digamos, si en una huelga una persona hace bloqueo, digamos, la huelga pasa a ser ilegal. Y bueno, el papel del gobierno en esta discusión fue muy interesante porque ahí les estoy sacando un extracto de la opinión, criterio que dieron los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando estaba esta ley en discusión, ¿verdad? Donde se dice que en circunstancias excepcionales los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación pueden ser restringidos. Sin embargo, las restricciones, al ser la excepción, no pueden ser tan amplias como para poner en peligro el derecho mismo, es decir, la norma. Y esta fue uno de los elementos que dieron estos relatores para demostrar todos los aspectos, digamos, en contra de los derechos humanos que tenía este proyecto. Sin embargo, el gobierno deslegitimó este criterio de los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos, incluso sacó un pronunciamiento público diciendo de que no representaban el criterio de las Naciones Unidas, lo ignoró totalmente, ¿verdad? Bueno, esta ley es una ley que yo digo que es de castigo a los sindicatos y también una ley de prevención, es decir, es una ley. De hecho, uno puede estudiar los artículos de la ley y analiza las sentencias de legalidad de la huelga y prácticamente corrige todas estas sentencias. Es decir, todos los elementos que tuvieron en cuenta los tribunales para declarar la huelga se declara legal según las instituciones, en todas las instituciones donde se declaró la huelga legal, esos elementos de los que existían en la ley anterior que permitían que se realizara huelgas legales, ahora se corrigieron con esta huelga y los convirtieron en ilegales. Más o menos esa fue la lógica. Y bueno, luego llegamos al 2020 con la pandemia por COVID-19 y la declaración de emergencia nacional en marzo. Y aquí, digamos, lo que yo he tratado de explicar es que fue el pretexto perfecto del gobierno para avanzar en las políticas de flexibilización laboral y de reconfiguración del empleo público que ya venía de previo, ¿verdad? Lo primero es con respecto a la flexibilidad laboral, ¿verdad? El proyecto 21.182, que reforma varios artículos del Código de Trabajo para actualizar, así se llama, las jornadas de trabajo, es decir, para flexibilizar las jornadas de trabajo, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que está desde el 11 de diciembre del 2018 en la Asamblea Legislativa, presentado originalmente por el PLN, aunque en realidad en sus contenidos es una copia de una larga discusión que ha tenido muchos números de expedientes en la Asamblea desde hace más de 10 años, pero que este proyecto en particular se presenta en el 2018 y se incluye en el acuerdo para la negociación del directorio legislativo del 2019, en el que queda Carlos Ricardo Benavides como presidente, ¿verdad?, con apoyo del PAC, de la fracción oficialista. Y el gobierno en mayo del 2020, ya con la pandemia, lo incluye en la agenda de reactivación económica. Este proyecto ha avanzado muchísimo en la Asamblea Legislativa, mucho más que en periodos anteriores, pero bueno, se ha quedado ahí, no sé bien, ahí tal vez los que trabajan en la Asamblea puedan aclarar un poquito más, pero está en la Comisión de Asuntos Jurídicos y bueno, como el gobierno ha tirado todo ha quitado todo de la agenda para avanzar en la discusión de empleo público, pues ahí está ese proyecto, pero estaba muy avanzado y a pesar de no ser un proyecto del gobierno, el gobierno sí le ha dado apoyo público. De hecho, a eso me quería referir cuando decía el tema de las mujeres, porque uno de los elementos que se ha criticado, digamos, no es el único,
pero que se ha criticado de este proyecto es el tema de las implicaciones que estas jornadas tienen para las mujeres, justamente por las dobles y triples jornadas, ya que al ampliar las jornadas laborales a 12 horas, que es uno de los reformas que plantea este proyecto, prácticamente se convierte en una exclusión de las mujeres, más aún de lo que ya existe del mercado laboral, porque son jornadas que cuando se combinan con la doble jornada de las mujeres son imposibles de asumir, ¿verdad? Entonces, el gobierno incluso ha defendido eso diciendo que es una oportunidad para las mujeres trabajadoras este proyecto. Pero este proyecto tiene otro elemento que se conoce menos, es decir, lo que más se conoce es esto de la jornada 4x3, que amplía, permite jornadas de 12 horas acumuladas en 4 días de la semana, pero hay otro elemento que se conoce menos, que es la anualización de las jornadas, la contabilización de manera anual de las jornadas de trabajo, que en concreto lo que quiere decir es que se les autoriza a las empresas a aumentar las jornadas en periodos de alta productividad sin que esos aumentos de las jornadas se consideren horas extras, y a reducirlas en periodo de baja productividad, ¿sí? Aumentar hasta 10 y reducir hasta 6 en periodos de baja productividad. Eso en concreto es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. En periodos de alta productividad las empresas ganan mucho, pero no pagan horas extras. En periodos de baja productividad, en que se recortan las ganancias, se reparten esas pérdidas entre todos, incluyendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Y es muy interesante este elemento porque justamente esa misma línea de argumentación y esa misma lógica es la que está en la ley, que sí es ley ya que se aprobó a golpe de tambor, de autorización de la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, que es la ley 9832. Vea que se aprobó el 23 de marzo del 2020. Estaba empezando la pandemia. Yo creo que no teníamos ni 2 semanas de declaración de la emergencia nacional, y todo, no solo el gobierno la puso como un proyecto de ley del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, sino que se aprobó con unanimidad. Incluso hasta José María Villalta del Frente Amplio aprobó, le dio el voto a este proyecto de ley con reservas, pero le dio el voto. Esta ley, digamos, de reducción de jornada de trabajo justamente hace esto, y no es solamente para el COVID, esto queda ya para cualquier situación de emergencia nacional. Para las empresas en una emergencia nacional que demuestren que están afectadas sus ganancias, pueden reducir la jornada de trabajo, sin ningún compromiso de que en periodos de recuperación económica distribuyan sus ganancias con los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es muy interesante, vean el gráfico que está allí, ¿verdad? Porque ahí se demuestra el fracaso de estas leyes. La otra, que fue la del reglamento para el procedimiento de suspensión de los contratos de trabajo, ambas, este fue un decreto del gobierno, ambas medidas fueron medidas que se justificaron con la necesidad de preservar los empleos, es decir, que los empresarios pudieran tomar medidas menos radicales que despedir a los trabajadores y las trabajadoras, y que cuando se saliera de la crisis, estas personas pudieran recuperar o su jornada completa o sus empleos. Bueno, ahí están las gráficas de los datos al 16 de abril del 2021, la cantidad de personas que fueron afectadas con la reducción de las jornadas o con la suspensión de los contratos, y las que han sido restituidas, es decir, las medidas que han sido levantadas, las empresas que han levantado las empresas, cuántas personas han afectado. Ahí se ve que el número es mínimo, es decir, las medidas sanitarias se levantaron hace meses ya que las empresas han podido recuperar toda su actividad económica, prácticamente no hay restricción ninguna, pero las personas trabajadoras no han recuperado ni sus jornadas laborales ni sus empleos, y por tanto tampoco sus salarios, ¿verdad? Y bueno, el último elemento de analizar en la pandemia es el tema de empleo público, que bueno, eso también se han ya presentado en los proyectos anteriores. Aquí, bueno, yo nada más quiero ubicar que la ley de empleo público es un elemento más, obviamente es el gran proyecto, de hecho ya lo he dicho, es decir, el gobierno ha quitado todo de la agenda en los meses de marzo y abril, ha quitado todo de
de la agenda legislativa extraordinaria para priorizar la discusión con el tema de empleo público, pero ha también tomado algunas medidas que no se pueden menospreciar a través de decretos o de otras leyes que van en la misma línea de reducción del gasto en salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector público y por tanto de mejoramiento de las condiciones laborales de este sector, ¿verdad? Como es el decreto gubernamental 42.286, donde se suspende el aumento general del salario base a los funcionarios del gobierno central. Después la ley, el proyecto de ley 21.000. Podríamos hacer un cierre. ¿Podría qué, perdón? Hacer un cierre. Ah, ok. Sí, ya esta es la última. Ah, ok. Gracias. Ok, ya el proyecto de ley 21.917 que suspende la anualidad, que fue aprobado en octubre del 2020, y bueno, el proyecto de ley de empleo público que hay que decir que estaba presentado mucho antes, digamos, también de la pandemia y ahora se retoma con la misma, digamos, carácter, digamos, de recorte a los salarios. Entonces ya para terminar, yo quisiera terminar con este extracto del discurso presidencial de Carlos Alvarado cuando presentó el tercer informe en la Asamblea Legislativa recientemente, el 4 de mayo, donde dice: las instituciones públicas son del pueblo, no son de los intereses privados que les compran o venden, no son de los sindicatos, no son de los jerarcas de turno, ¿verdad? Y ahí es interesante, ¿verdad? Que vuelve a ubicar, y además en todo el discurso está el tema de los sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras como son ineficientes, son abusivos en sus salarios, tienen convenciones colectivas que son abusivas, defienden privilegios, ¿verdad? Eso está en todo ese discurso y ese cierre que hace, ¿verdad? Poniendo a los sindicatos como usurpadores, digamos, ¿verdad? Y en contra del pueblo, es muy representativo de todo el discurso antisindical de este gobierno. Entonces, para concluir, digamos, yo creo que lo que tenemos al final de estos 3 años del gobierno es una precarización del trabajo, ¿verdad? Donde los derechos laborales son vistos como privilegio, y por eso, digamos, es el ataque a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sector público para eliminarle todos los derechos que no tienen los trabajadores y trabajadoras del sector privado, sin ninguna política para mejorar las condiciones laborales del sector privado, sino más bien políticas de empeorar estas condiciones. Y digamos, para mí, esto es una que dejo ahí planteada nada más, el elemento clave en la profundización neoliberal, porque evidentemente esto no es nuevo de este gobierno, es algo que es una tendencia que viene desde antes, pero el elemento que marca la diferencia de este gobierno con los anteriores es el antisindicalismo. Muchas gracias.